Leticia. Gracias y adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto compartir pues este tema que es muy importante actualmente, ya que solamente habíamos conocido o utilizado las pólizas jurídicas y que por falta de conocimiento pues mucha gente no la quiere utilizar, eh, todavía se le hace muy cara. Hay muchos mitos al respecto, pero en esta presentación verán ustedes las diferencias entre una y otra y cuáles son los beneficios y las ventajas, así como las desventajas, por supuesto, de cada una de estas figuras. Es importante decirles que este convenio de mediación surge hace muy poco, inclusive tuvo auge después de la pandemia, pero empezamos a hacer convenios de mediación y se llaman convenios de mediación preventiva a partir del año 19 aproximadamente. Todos los que estamos certificados en la Ciudad de México, iniciamos con esta figura del convenio de mediación preventiva en arrendamiento, con la finalidad de tener este nuevo producto que les pueda ayudar a tener una seguridad jurídica, que es lo principal. Quienes experimentaron primero este convenio, pues, decirles que fue primero que Como que se entrecorta tu Se audio, entrecorta. Blanca. A ver, creo que se desconectó Blanca. Vamos a darle unos minutitos. Ha de haber sido una falla de su conexión. Sí, correcto, perdón, es que acá anda un poco la lluvia. Bueno, como les comentaba, quienes empezaron a tener el beneficio obviamente, fueron la comunidad judía y quien hasta la fecha lo sigue utilizando. Pero les daré la presentación para que entonces iniciemos precisamente con las ventajas y desventajas, las diferencias, pero sobre todo y bueno, hablaré un poco de la póliza jurídica. En el mercado inmobiliario existen dos instrumentos claves hoy en día al arrendador: la póliza de arrendamiento y el convenio de mediación. Conocer sus diferencias es tomar mejores decisiones y ofrecer certeza jurídica. Como ustedes saben, la póliza de arrendamiento realmente es un contrato que da servicio jurídico, pero tiene un plus. Este plus es el de investigar al inquilino y elaborar el contrato de arrendamiento. En esta elaboración de contrato de arrendamiento, pues muchas veces puede utilizarse un contrato que ya está previamente elaborado y que ya está de alguna manera validado, ¿no?, en diversos inmuebles o por diversos arrendadores. Sin embargo, muchas veces se toma este contrato, como vulgarmente lo llamamos, como machote para realizar los arrendamientos. Esta póliza jurídica nos da también esta representación legal en caso de que se incumpla el contrato de arrendamiento. Es decir, que se dejen de pagar las rentas o bien de que el inmueble no se esté utilizando para lo que se debiera, o bien de que vinieran a ponernos los sellos de que el inmueble tuvo una situación de Ministerio Público, ¿no?, o bien porque el inquilino está haciendo mal uso, pero además está incomodando a los demás, ¿no?, a los condominios, si es que fueron condominios. Es por eso que ahí inicia la póliza de arrendamiento, ¿no? Este servicio de trámites jurídicos, de situaciones jurídicas, de
ya sea cobranza extrajudicial, cobranza judicial, etcétera. El convenio de mediación es completamente diferente, porque el convenio de mediación es un acuerdo que tiene un efecto que se llama cosa juzgada, que es como si fuera una sentencia. Esto es que antes de tener cualquier tipo de conflicto, ustedes ya tienen el contrato de arrendamiento como una sentencia. ¿Qué efectos produce una sentencia? Bueno, pues el efecto que produce una sentencia es que está plenamente determinado para cumplirse y que si no se cumple, entonces tenemos vías para hacer cumplir ese acuerdo. Este convenio de mediación permite que las situaciones legales, las situaciones jurídicas, se resuelvan muy rápido. Se resuelvan entre 3 a 5 meses y estamos hablando con carga de trabajo. No es necesario hacer un juicio completo, sino simplemente llevarlo a una ejecución. Aquí vamos a comparar lo de las ventajas y las desventajas y aprenderemos cuándo se pueden utilizar. También lo que nosotros estamos realizando es el poder tener la objetividad de en qué momento se puede utilizar una figura y la otra. Nuestro contenido será qué es la póliza jurídica, los elementos de cobertura, qué es el convenio de mediación, el marco legal, la tabla comparativa, ventajas y desventajas, cuándo se puede usar cada uno, pueden complementarse, recomendaciones prácticas. Bueno, un contrato de prestación de servicios jurídicos va siempre encaminado a el arrendador una venta. Si siempre va a ir los derechos de arrendador. Paso que el arrendatario incumple y que si incumple, pues volver a tener rápido nuestro cobro de rentas y que nos entregue el inmueble. Así como ver si hay daños en el inmueble y recuperar la cuantificación de esos daños. Esta naturaleza de la póliza de arrendamiento es un contrato de servicios legales y por lo regular, ¿quién lo lleva? Pues un despacho jurídico. ¿Cómo se activa? Se activa en el momento de que el arrendatario incumple y es por eso que inicia con cualquier tipo de situación de incumplimiento, ya sea el pago de la renta o cualquiera de las condiciones que se haya puesto en el contrato. ¿Cómo es que se puede dar a activar este contrato de prestación de servicios? Bueno, el encargado de realizar o ejecutar el contrato, la póliza de arrendamiento, será el que se encargue de ir a hacer la cobranza, ya sea judicial o extrajudicial, o realizar algún tipo de negociación, o realizar algún tipo de acercamiento con el arrendatario, con la finalidad de que o se ponga al corriente o entregue el inmueble. Y en caso de que lleguen las situaciones a ser más complicadas, tendrá que realizar, pues obviamente, esta recuperación por medio de una acción jurisdiccional. Blanca, perdón que te interrumpa, ya no estás presentando pantalla. ¿Qué hagan? ¿Quieres que póliza de arrendamiento? Ok, voy a presentar yo para que tu internet, que creo que tienes problemas, se regularice únicamente con tu imagen, ¿vale? Ok. Correcto. Incluso, Blanca, quizás si cortas, si apagas la cámara, vas a tener más señal para el audio. Correcto. Va, entonces íbamos más o menos aquí, ¿no? Aquí, ¿cierto? En la segunda. La otra, aquí, no. Es que bueno, yo lo veo en póliza jurídica, no sé los demás.
Sí, estoy en póliza de arrendamiento. O sea, no ha cambiado la portada. Ah, caray. A ver. Esta es la portada. Aquí está la introducción, el contenido. Aquí, póliza de arrendamiento. ¿Ya me ven ahí? Hola, hola. No, aún no se ve nada. Nada. No estás proyectando Pantalla. nada. Pantalla. Ahí voy. A ver qué pasa aquí. Compartir. Ahí estamos, ¿no? Sí, ahora sí. Ya se ve. Muy bien. Ahora sí, entonces, vamos en esta página o en la que sigue. En la Ahí que está sigue. bien. Muchísimas No, ahí gracias. vamos. Ok, excelente. Bueno, entonces, como les comentaba, pues una parte de los alcances es que nos incluye esta investigación del inquilino, nos incluye, obviamente, la elaboración del contrato, nos incluye la asesoría y la representación legal con respecto al arrendador. La siguiente, por favor. Y en el siguiente cuadro verán los elementos de cobertura de la póliza. Nos cambias, por favorcito. Les voy platicando. Mientras. Ya estoy. No. ¿No lo ven? No, Qué caray. Ya se ve. No. Ah, ya te pasaste. ok. El siguiente nos habla, ahí está. Gracias. Nos habla precisamente de los elementos de la cobertura de la póliza. La póliza en su cobertura básica, según lo que yo tengo entendido, y esto es así, es como una situación general, cada póliza jurídica tiene sus particularidades, pero esta es como una situación general. Nuestra póliza jurídica, la básica, aproximadamente anda en 3,500 pesos. Hace una investigación legal del inquilino, hace un contrato a la medida y hace la cobranza extrajudicial y posteriormente los gastos del juicio. En una gama superior es aproximadamente el costo de 4,100. Tiene todo lo que ya mencionamos de la básica, pero además tiene una protección ante la extinción de dominio. Esto es decir, en un procedimiento de extinción de dominio por parte de una fiscalía. Recordemos que este es una situación penal. Tiene también una recuperación del inmueble en un término. Es decir, cuando se termina el contrato, pues obviamente tiene el amparo de la recuperación del inmueble. Si el inquilino no se quisiera ir o no dejar el inmueble en su momento, bueno, pues esta póliza de seguro no significa que nos vaya a pagar las rentas, pero sí va a hacer todas las acciones legales correspondientes para recuperar el inmueble. Y por último, en una póliza integral tenemos las 3 gamas anteriores, pero también tiene una cobranza inicial de rentas y una representación legal completa. ¿Qué quiere decir una representación legal completa? Significa desde cuestiones administrativas, cuestiones civiles, cuestiones penales, en donde lo que va a realizar el despacho es la representación completa del arrendador, por medio del cual va a cuidar todos sus intereses. Entonces puede iniciar desde la primera cobranza de la renta hasta la entrega del inmueble. Como verán, esta es la parte que ustedes ya conocen. Esto es lo normal que se han utilizado en toda la cobertura de pólizas jurídicas. Pero estamos hablando simplemente y sencillamente de las actuaciones que tiene un despacho jurídico. ¿Qué quiere decir? Que si yo rentara en forma particular, bueno, tendría que contratar a un abogado para que en caso de incumplimiento me lleve todo un proceso de recuperación, tanto de rentas como de recuperación de inmueble. Entonces, para que ese costo no lo absorba yo,
con el precio de esta póliza tenemos cubierto el costo de esos procedimientos. Y entonces en su momento fue muy atractivo. ¿Por qué? Porque no contrataba yo a un abogado, sino que con la misma póliza me amparaba en caso de que me tuviera que ir a juicio. Esto es lo que ya conocemos. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es un convenio de mediación? Bueno, un convenio de mediación es un acuerdo entre las partes, donde alguien que se llama mediador les ayuda a que resuelvan o prevengan cualquier tipo de conflicto. Esto es que en caso de incumplimiento se prevea qué va a suceder y cuáles son las medidas que se van a utilizar. Pero si ya tenemos también el incumplimiento o el problema, el sentarnos a negociarlo por medio del mediador que les ayudará a llegar a buenos acuerdos. Aquí lo importante, o como lo utilizamos en el arrendamiento, es de forma preventiva. Es desde el primer momento vamos a poner las cartas del juego. Es decir, le decimos o ponemos al arrendatario en la sintonía de que si tú no me pagas, me entregas, pero me entregas y la entrega va a ser inmediata. ¿Por qué? Porque mi convenio de mediación es una sentencia. No significa que nos vayamos a un juicio a probar si fue tu voluntad, si conociste completamente el contrato de arrendamiento, si desconocías de ese punto en específico en el que incumpliste, si habría una prórroga por las rentas, o sea, no. Desde el momento que firmas el convenio, ambas partes están de acuerdo en todo lo que se integra en el convenio. ¿Pero qué se integra en el convenio? Bueno, pues en el convenio se integran todos los puntos importantes de obligaciones del contrato de arrendamiento. Y mis primeros dos puntos importantes serían, obviamente, el inmueble, el tener bien claro cuál es el inmueble. El segundo, en tener bien claro cuál es la renta y en cuánto tiempo se tiene que pagar la renta. El tercero es cuándo me vas a entregar el inmueble una vez terminado el contrato de arrendamiento. Y cualquier otra situación que pongamos con efecto del inmueble. Es decir, si tú modificas el inmueble, tendrás una multa. Si tú no me avisas acerca de alguna situación que tenga el inmueble, entonces lo pagarás por tu cuenta, etcétera. Todas las cuestiones de obligación serán las que se tengan previstas en el convenio de mediación. El convenio de mediación puede ser todavía más específico que un contrato de arrendamiento. Queremos poner cuestiones muy específicas, como por ejemplo, el portón, se me ocurre, el portón del inmueble no se puede cambiar, no se puede poner ningún adorno adicional, no se puede perforar. ¿Por qué? Porque el portón es digamos, un mueble antiguo o que queremos conservar o de mucho valor. Entonces, en el momento que tú lo modificas o que le suceda algo, inmediatamente me pagarás tal cantidad, ¿no? El convenio de mediación se puede hacer a la medida exacta de la necesidad del arrendador. Y esto es lo más importante, porque no es un convenio de machote, sino que tiene sus cláusulas específicas. Por ejemplo, en un local comercial, en el cual a lo mejor todavía no se tienen los permisos necesarios y la renta no podrá empezar hasta que no se tengan los permisos necesarios, por lo cual se pacta en el convenio de mediación que la renta iniciará una vez que se tengan estos permisos de licencia. Ok. Poniendo como fecha exacta o poniendo como un término para que en caso de que si no se realice, entonces no exista el arrendamiento. Se termina el arrendamiento o nunca existió. Todas esas condiciones
que a lo mejor de momento se nos hacen muy sencillas de poner un contrato, posteriormente pueden ser cuestiones muy difíciles para recuperar el inmueble. Con el convenio de mediación, al poner estas cláusulas tan claras, si el otro no quiere entregar el inmueble, nosotros lo recuperaremos muy rápidamente porque es una sentencia. ¿Correcto? ¿Cuál es la naturaleza de este convenio? Bueno, pues este convenio tiene obviamente una fuerza legal, es cosa juzgada y es ejecutable en vía de apremio. Para los que no son abogados, ¿qué quiere decir esto? Fuerza de cosa juzgada es la figura de una sentencia. Los puntos son determinados y exigibles inmediatamente. Cuando se dice se ejecuta en vía de apremio, es que se va a demandar o se va a realizar el requerimiento ante un juez, pero no en un procedimiento normal, sino que se va a hacer en un procedimiento muy pequeño, que es el de solicitarle al juez que se cumpla con el convenio. Y ahí no admitirá ninguna situación en contrario que pueda el arrendatario mencionar como yo no sabía, esa no fue lo que quedamos, pues es que se me olvidó. O sea, no puede refutar nada de eso. Es o cumpliste o no cumpliste, y si no cumpliste, lo entregas. Es por eso que se dice que es que tiene la figura de una sentencia, porque además el juez ya no va a ver si el contrato está bien o está mal, o si tiene los elementos legales correspondientes. El mediador es el que avala que ese convenio sea completamente legal, que sea conforme a derechos humanos, que se respeten las obligaciones y los derechos de cada parte sin vulnerar cuestiones constitucionales o de derechos humanos. Por lo tanto, el juez ya no tiene ninguna objeción con ese convenio. Al contrario, lo que realiza simplemente es su ejecución. Esta fuerza legal es lo que le da como si fuera un título ejecutivo, es decir, como si fuera un juicio sin necesidad de hacer declaraciones. O sea, ya se terminó el juicio, es una sentencia. Es preventivo porque al final del día se firma antes de que suceda cualquier tipo de conflicto, pero se tienen las reglas claras de cómo se va a resolver y que además el arrendatario sepa que aquí no hay procedimientos de juicios largos, sino simplemente el requerimiento inmediato de las obligaciones. Como aquí ven, ¿de dónde se fortalece este convenio de mediación? Bueno, este convenio de mediación inicia con la Constitución, con el artículo 17, cuando habla de medios alternos de solución de controversias. Los medios alternos de solución de controversias son los mecanismos por los cuales hoy en día podemos tener la justicia más accesible y en nuestras manos como ciudadanos. Esto es que por medio de estos medios alternativos no vamos a juicios y no esperamos que un juez determine si tengo razón o no tengo razón, si me dice que efectivamente el otro me pague o me entregue, sino que estos medios alternativos nos dan la solución más rápida en la cual nosotros resolvemos antes de que suceda o bien después de que suceda el conflicto. También es apoyado por la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hoy Poder Judicial de la Ciudad de México, y cada estado también tiene su Ley de Justicia Alternativa, donde se apoyan los convenios de mediación. El Código de Procedimientos Civiles lo determina para que nos mencione que estos convenios son de fuerza ejecutoria y que tienen esta figura de sentencia en el artículo 500 del Código de Procedimientos Civiles de nuestra ciudad. Cada estado tiene el mismo artículo de ejecución inmediata. El Código Nacional de Procedimientos Civiles, en su artículo 975,
nos dice que los convenios de mediación causan ejecutoria por Ministerio de Ley. ¿Qué quiere decir? Que no admiten recurso alguno. Esto es muy importante, que no se admite recurso alguno en contra de los convenios de mediación. Por lo regular, cuando nosotros tenemos un juicio de arrendamiento, lo primero que dice el arrendatario es que la cláusula no va ajustada a derecho. Por ejemplo, las de aumento de renta, del porcentaje que se haya determinado. Por ejemplo, los intereses moratorios y que muchas veces ponen. Por ejemplo, que la cláusula es nula, la de que tenga alguna multa por haber cambiado la forma de utilizar el inmueble, ¿no? Les estoy poniendo así ejemplos a grosso modo. Y entonces todo eso provoca que nuestro juicio se vuelva larguísimo, en lo que presentamos pruebas, en lo que se desahogan, en lo que se dan las audiencias, etcétera, hasta que se llega a una sentencia. Entonces, y si además puso un montón en el Inter, un montón de apelaciones se los llama, o de recursos, pues entonces tendremos un juicio doblemente largo. En los convenios de mediación no sucede eso. No se permite ninguna excepción, si no es que la de que sí se cumplió, la de que se cambiaron las condiciones, o bien que hubo una situación de conmutación, es decir, él me dio una cosa y yo le entregué otra. ¿Correcto? La siguiente, por favor. Tenemos una tabla comparativa con respecto a estos criterios. ¿Qué es la póliza de arrendamiento y en comparativo con el convenio de mediación? La naturaleza de la póliza jurídica es un contrato de servicios legales. El convenio de la mediación es un acuerdo de voluntades que es por medio de los medios alternativos de solución de controversias, pero que además va respaldado por el Tribunal Superior de Justicia. ¿Por qué? Porque estos convenios se inscriben en el Tribunal Superior de Justicia para que tengan los efectos de una sentencia. ¿En qué momento se debería de utilizar uno y el otro? La póliza de arrendamiento se utiliza desde el inicio del arrendamiento y el convenio de mediación puede ser preventivo o ante una controversia. Es decir, lo puedo realizar desde antes, o sea, desde antes que inicie el arrendamiento, o lo puedo utilizar ya que haya tenido la primera controversia con el arrendatario, y bueno, vamos a cambiar las condiciones del arrendamiento. Vamos a cambiar a lo mejor el tipo de renta, a lo mejor alguna situación respecto del inmueble, ¿correcto? La fuerza legal. La póliza de arrendamiento requiere un juicio ordinario, así se llama todo un procedimiento donde hay una demanda, una contestación, unas excepciones, admisión de las pruebas, después los alegatos y posteriormente una sentencia. Esto puede tardar de 18 a 16 meses en situaciones supuestamente normales. Hoy con los tribunales y con la situación que tenemos en tribunales, puede tardar más de 16 meses. Con el convenio de mediación tenemos que es una cosa juzgada, es ejecutable en vía de apremio y que obviamente su tiempo de recuperación es de 3 a 5 meses como máximo, aun cuando los tribunales tengan mucha carga de trabajo. Lo que decimos aquí en apelaciones son los recursos que pueden tener o que realizan los abogados con el simple hecho de retrasar o hacer más largo el procedimiento para que el arrendatario esté ahí más tiempo. Por lo regular esto sucede en locales comerciales, cuando el local comercial pues obviamente deja de pagar, pero necesita más tiempo para recuperar y poderse salir de ahí. Y entonces, ¿qué hace la estrategia del abogado? Pues obviamente retrasar lo más que se puede el procedimiento y con eso, pues ayudarle al arrendatario a que tenga ese colchón. ¿Por qué? Porque al final del día,
Cuando se salen, ya en el procedimiento, se salen y no los encontramos, no los podemos obligar a que nos vuelvan, a que nos paguen todo, o simplemente nos dicen, pues no tengo con qué pagarte. Y si no tienen obligado solidario, pues ya no hay forma de cómo recuperar esas rentas. Nos conformamos con que nos regresen el inmueble. Y aún así, muchas veces dejan el inmueble cerrado. Entonces, dentro del procedimiento tenemos que llegar hasta el final o comentarle al juez que nos dé autorización por medio del actuario para abrir el inmueble y que vea que está desocupado. ¿Qué sucede en el convenio de mediación? Pues no hay ningún otro tipo de recurso que se pueda aplicar y que pueda alargar el procedimiento más que el de pago, novación, o en su caso, el de que nos dimos cosas a cambio, ¿no? Entonces, esto es mucho más práctico porque obviamente después de los 5 días que le da el juez a esa persona para decir si cumplió y no cumplió con el contrato o el convenio de mediación, si no responde afirmativamente, inmediatamente el juez da la orden de desocupación, de embargo, y en su caso muchas veces los abogados piden el uso de la fuerza pública para que desde el momento en que sale esta orden puedan llegar con policía y demás y recuperar el inmueble. ¿Qué costo tiene cada uno? Esto es muy importante tenerlo claro. Nuestra póliza jurídica puede ir de 3,850 pesos hasta 6,300, según lo que yo investigué dentro del mercado. Sin embargo, el convenio de mediación depende mucho del mediador y de las cláusulas que se pongan en el convenio. Todavía no se tiene un estándar fijo. Sin embargo, algunos hablan de una renta o de un porcentaje dependiendo del monto de la renta. Es decir, si tu renta es de 7,000 pesos, será una renta. Si tu renta es hasta 20,000 pesos, será una renta. Después de 20,000 pesos, ya se podrá hacer una cuestión de porcentaje. Y si es de más de 50,000 pesos, obviamente tendrá una disminución mayor. ¿Por qué? Porque son diferentes los precios que se tienen, pero es mayor la seguridad que se tiene de que tu inmueble lo vas a continuar teniendo y que te lo van a integrar el día que se acordó. Y que si no es así, su reintegración en un procedimiento será muy rápido. ¿Quién emite, por ejemplo, la póliza de arrendamiento? Pues lo emite el despacho jurídico o la empresa privada que se dedica a estas pólizas jurídicas. ¿Quién emite el convenio de mediación? Siempre será un facilitador, un mediador privado certificado por cualquier poder judicial si estamos hablando de un arrendamiento en cualquiera de los estados. La siguiente, por favor. Listo. No sé, nuestras ventajas o desventajas. Bueno, ventajas. Por el lado de la póliza de arrendamiento, tenemos que hay una investigación previa, lo cual no se hace en el convenio de mediación. Se elabora un contrato, que sí se hace también en el convenio de mediación, y se da asesoría jurídica dentro de todo este proceso. El convenio de mediación no da esta asesoría jurídica, pero que sí te da una fuerza de sentencia ejecutoria en tu convenio, te da una resolución de 3 a 5 meses como máximo en caso de incumplimiento y te da el hecho de que no tenga ningún tipo de recursos. ¿Nos cambias, por favor, la presentación? Ahí está. No. Caray, a ver. Creo que el problema es que si yo me salgo de la presentación, ahí ya se ve. Estamos en otro que dice ventajas y desventajas. Ahí está. Ahí está, ¿Ya? gracias. Sí.
Ok. ¿Cuáles serían las desventajas? Bueno, de la póliza jurídica no hay una garantía de pago inmediato de la renta. Sin embargo, en la mediación sí se recupera con la ejecución inmediata del convenio. En la póliza jurídica hay un proceso judicial largo, de 8 a 16 meses como mínimo. En el convenio de mediación esto no sucede. Es de 1 a 3 meses. En la póliza jurídica hay incentivos que no siempre son alineados. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente tienes gastos que el propio procedimiento o el propio juicio te requiere, porque al final del día lo único que te ampara son las actuaciones judiciales, es decir, el amparo, ¿no? La desventaja de la mediación, que requiera sí o sí de un mediador pueda certificar, que sea certificado, que además pueda llevarlo al Tribunal Superior de Justicia e inscripción. No incluye investigación del inquilino y es menos conocido en el mercado. Estas han sido como las desventajas para muchos, porque precisamente por no conocerlo y que no se conoce en el mercado, no se atreven a tomar esta figura. La siguiente, por favor. ¿Cuándo vamos a usar cada instrumento? Creo que esto es lo más importante y que lo que ustedes quieren saber. Bueno, la póliza jurídica se puede utilizar cuando necesitas investigar al inquilino antes de rentar. Cuando quieres un contrato profesional, es decir, de un abogado, y que a lo mejor sea personalizado. Cuando buscas una asesoría jurídica continua durante toda la vigencia del contrato de arrendamiento. Y por último, que el inquilino tiene un perfil de riesgo medio alto. ¿Cuándo vas a utilizar el convenio de mediación? Cuando quieras una protección ejecutable desde el día 1. Cuando buscas evitar juicios largos y costosos. Cuando el inmueble es de alto valor y necesitas una certeza jurídica de... Y cuando se prioriza la rapidez en la recuperación del inmueble. La siguiente, por favor. ¿Se pueden complementar estas dos figuras? Bueno, sí se pueden complementar. ¿Por qué? Porque una te va a dar una protección completa para el arrendador. Esto es que vas a tener una investigación, vas a tener una póliza jurídica, que es decir, el asesoramiento jurídico por el tiempo que esté el inquilino, y si es necesario también por la tramitación posterior, si tuvieran algún conflicto, y también va a evaluar al inquilino. Vas a tener un contrato, se firma el contrato de arrendamiento profesional, y por medio de la mediación, simultáneamente va a tener el convenio de mediación. Ya Teniendo te falló como el... un instrumento. Y por último, ¿qué tenemos? Pues tenemos una certeza jurídica inmediata y mayor protección legal y completa. La siguiente, por favor. Ahora va lo más importante. ¿Cuáles son las recomendaciones para el profesional inmobiliario? Una de ellas es que se pueden combinar ambos instrumentos. La póliza previene y el convenio ejecuta. Juntos eliminan el escenario de un juicio ordinario. Verifica al facilitador. Se asegura de que el mediador esté certificado por el Tribunal Superior de Justicia. ¿Para qué? Para que este convenio pueda inscribirse en el tribunal y tener ese valor de cosa juzgada. No se sustituye uno por otro, son completamente diferentes. El de mediación no puede reemplazar un contrato de arrendamiento, pero sí lo complementa con situaciones de relevancia.
Se pueden incluir en las cláusulas de mediación el contrato de arrendamiento, pero además otras circunstancias que puedan ser muy específicas. Es decir, se hace un convenio de mediación a la medida de las necesidades de ambas partes. Y por otro lado, pues educa a los clientes a qué tipo de ventajas tiene el convenio de mediación preventiva en contra de un juicio ordinario tradicional. La siguiente, por favor. Creo que a grandes rasgos les he podido comentar las diferencias entre estas dos figuras, en las cuales tenemos muchos mitos de, bueno, es que los abogados o los brokers o estos despachos que se dedican a las posibilidades jurídicas posiblemente no puedan tener el mismo trabajo o queremos los mediadores quitarle su chamba al final del día, pero son cuestiones completamente diferentes que se pueden combinar y que pueden, obviamente, llevarse a la mano. ¿Qué hace o cuál sería para mí una de las circunstancias por las que yo diría, híjole, tener las dos valdría la pena? Que encarece el producto. Sí, sí lo encarece. ¿Por qué? Porque obviamente estamos dando una diversificación de servicios, es decir, esta diversificación de servicios nos da un complemento que es, por una parte, tu asesoría jurídica completa desde el paso 1, que es investigación del arrendatario, hasta el paso final, que es el entregarte tu inmueble por medio de una ejecución inmediata, que quiere decir que no lo vas a perder. Pero yo quiero comentarles una ventaja, y esto está avalado por gráficas numéricas y estadísticas, donde la gente que está firmando convenios de mediación no incumple. Y no incumple porque sabe perfectamente que la ejecución va a ser inmediata, es decir, que va a ver sus cosas afuera del domicilio muy pronto, que no puede quedarse ahí por siempre, que además, obviamente, esta situación nos da miedo porque cuando nosotros mencionamos que el facilitador o mediador está certificado por el Tribunal Superior de Justicia, estamos hablando de una autoridad mayor o que representa a la justicia, ¿no? Entonces, ya con esto, la gente tiene muy claro que no estamos en un procedimiento ni administrativo, ni que nos vamos a tardar para ir en un juicio, y que además el mediador va a certificar que efectivamente entendió clarísimo todos los puntos que vienen en el contrato y en el convenio de mediación. Por lo cual, él no tendría ninguna excusa para no cumplirlo. Muy por el contrario, le queda muy claro lo que tiene que realizar, sus obligaciones con respecto a lo que está contratando. Es por eso que tenemos las gráficas muy altas en cuestiones de cumplimiento. Creo que aquí, en este pequeño momento que hemos Muy bien. tenido, ha sido un gran complemento y una visión muy rápida de ventajas y desventajas, lo más accesible posible para todos los que no son abogados. Pues excelente presentación, Blanca, muchas gracias. La verdad es que queda muy claro, al menos a mí me queda muy claro. Bastaría que alguno de los participantes o presentes en la sesión nos comenten si tienen alguna duda. Yo, por ejemplo, voy a empezar con las dudas y te voy a preguntar si estos costos que manejas o presentaste son mensuales, anuales, es un único pago. ¿Cómo está ese aspecto? Mira, de las pólizas jurídicas son un único pago, pero vamos a entender cuál es la función de la póliza jurídica. La póliza jurídica es exactamente como un seguro o como tiene la figura los seguros. Muchos pagamos, ¿no? Y a lo mejor nunca los utilizamos. Y entonces, de esos pagos que se realizan, se va quedando una bolsa de ahorro. Y es de ahí donde el despacho jurídico
en caso de que alguien de todos los que ahorraron, de todos los que dieron su pago de póliza jurídica, tuviera una situación de juicio de procedimiento, de ahí obtienen los gastos para solventar esos servicios jurídicos. Por eso es un solo pago. Y tengo entendido que estos solo pagos son muy pequeños porque van en porcentaje a el monto del arrendamiento. Del otro lado, lo que es el convenio de mediación varía mucho porque depende de la renta y de la seguridad jurídica que vas a tener de que sí o sí cumplen, ¿no? Y de los aspectos especiales que pueda suceder dentro de ese arrendamiento, donde las partes saben que este es un medio por el cual no es de que sea de presión, pero sí es un medio por el cual si hay un incumplimiento va a ser muy rápida la ejecución. Ok, tú en tu canal o en la parte de tu servicio manejas las dos versiones, o sea, la póliza jurídica y también el contrato de mediación, o nada más el de mediación. No, la verdad es que los mediadores no nos alcanzaría la vida como para hacerles investigaciones de los arrendatarios. Y obviamente sí ofrecemos los servicios de ejecución, es decir, si llegaras a ir a un juicio, sí ofrecemos los servicios de ejecución dentro del despacho, porque no lo podemos hacer nosotros mismos como mediadores, lo tendría que hacer otra persona, pero obviamente dentro de nuestros honorarios pueden venir las dos cosas. Ok, y Yadira Anaya tiene levantada la mano. Adelante, Yadira. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Muchas gracias. Pues muy clara y muy atinada su presentación, abogada, mediadora. Felicidades. Mi pregunta, el cobro o el costo que se hace de pago de derechos al tribunal, ¿va incluido en el costo del convenio de mediación o esa parte? Muchas veces, bueno, es que depende del facilitador o del mediador. Muchas veces ya se integra dentro del costo, dependiendo también del monto de la renta. Entonces, ese juego, realmente los mediadores no tenemos una tabla mágica, una tabla fija de los honorarios que podemos cobrar, porque nosotros tenemos esa fe pública como si fuéramos notarios. Y entonces, así como los notarios no tienen una base de sus honorarios, tampoco los mediadores la tenemos. Sí hay gente que cobra muy barato, sí hay gente que cobra muy barato, pero yo te puedo asegurar que no tienen la experiencia suficiente como para hacer un convenio de mediación que no vaya a perjudicar si en su momento se tuviera que ejecutar. Esto es muy importante, la experiencia del mediador de cuidar las situaciones legales, como les decía yo, los derechos humanos y el que no vaya en contra de la ley, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, cuando tú quieras ejecutar ese convenio, resulta que el juez dijo, no, o sea, aquí hay una violación de derechos humanos. Y muchas veces los contratos de arrendamiento tienen esas violaciones. ¿Cómo cuál? Cuando ponemos, por ejemplo, multas demasiado altas, cuando duplicamos o triplicamos la renta con respecto a alguna situación de incumplimiento, cuando si no me entregas, tendrás una multa o así se pone, ¿no? O inclusive se va acumulando la multa con los intereses moratorios, ¿no? Todo eso se cuida en el convenio de mediación. ¿Por qué? Porque cuando lo presentas al tribunal, si viene así, el tribunal va a decir, este convenio es nulo completamente y no se va a ejecutar. Lo mismo sucede con un contrato de arrendamiento cuando se van a juicio. El juez lee que efectivamente no esté violando los derechos humanos, ni la Constitución o los derechos de la otra persona, y solamente te sale en sentencia que te pague la renta, te pague el interés moratorio, y el interés moratorio conforme a la ley, que te pague a lo mejor alguna situación de perjuicio, pero no a la cantidad que tú señalaste en el contrato, que es la triplicación, por ejemplo, de la renta, ¿no? Ok. Sí, Levanta la mano Yesenia Carreño. Sí, gracias.
Licenciada Leticia, muchas gracias por su presentación, de mucho interés para mí. Tengo una pregunta. Si yo registro el contrato de arrendamiento junto con el convenio de mediación ante un centro registrado de mediación ante el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de México, pero lo quiero ejecutar en Cancún, ¿eso es posible porque el inmueble se encuentra en Cancún, o necesito registrarlo también aquí? No, es posible, nada más que a la hora de ejecutar vas a ejecutar en el Estado de México y se va a ir con exhorto a Cancún, para la notificación y todo el juicio se llevará en el Estado de México. Ahora, creo que fíjense que lo que se me olvidó que sí tengo que comentarles es que también los convenios de mediación se pueden inscribir en el registro público de la propiedad del inmueble que haya quedado en garantía. Ahorita que dijiste lo del inmueble. Es decir, este convenio de mediación se puede registrar, ya sea en el Instituto de Registro Público de Propiedades, aquí, por ejemplo, que es el Registro Público de Propiedad y Comercio. En todos los registros donde se lleven los inmuebles, se puede hacer la anotación en el inmueble. Y esto nos va a dar como resultado que esa persona no puede utilizar ese inmueble en garantía de cualquier otra operación, sino que se va a quedar ahí y nosotros seremos los primeros acreedores en caso de que tuviéramos que irnos al remate de dicho inmueble. O que tuviera el otro adeudo en el cual le quisieran embargar ese inmueble, nosotros seríamos los primeros acreedores. Entonces también es, claro, este costo de inscripción en el registro público para detener o para sellar el inmueble en garantía tiene un costo adicional y son los derechos que se pagan en el registro público de la propiedad y obviamente el trámite en la inscripción del registro correspondiente. Pero puede ser una gran figura, ¿para qué? Pues para que pueda recuperar por medio del obligado solidario que dio en garantía su inmueble, pues todo lo que tengas que recuperar, ¿no? Claro, y entonces, perdóname, ese impuesto que se paga para la inscripción lo paga obviamente el que te está contratando el convenio de mediación como extra a tus honorarios, porque es un pago de derechos. Es correcto. Ok, y perdóname, en la pregunta anterior que yo te hice es, inscribo mi convenio en el Estado de México, pero claramente en mi mediación, en mi convenio de mediación, pongo que para efecto de la ejecución se someten a los tribunales específicos de donde está el inmueble, que en este caso sería en Cancún. ¿Eso es posible llevar a cabo la ejecución por la vía de apremio en Cancún? No, desgraciadamente no es posible porque tu registro es en la jurisdicción donde está el mediador o donde lo va a registrar el mediador, ¿no? Donde él tiene autorizada su certificación para registrarlo. ¿Qué es lo importante, por ejemplo? Que no podemos renunciar a la jurisdicción de donde se inscribe, pero que obviamente la ejecución no va a ser en el lugar del inmueble, sino que va a ser en donde tú realmente hiciste la inscripción. ¿Qué beneficio hay? Bueno, pues si es que las instalaciones del arrendador o de la empresa arrendadora están en la Ciudad de México, bueno, aquí es donde se va a llevar el juicio. ¿Quién venir a hacer los gastos de todo el juicio o quién contratar un abogado aquí en la Ciudad de México? Pues será la persona que tiene el inmueble allá. No se puede hacer esa combinación o esa renuncia de jurisdicción si el mediador es de la jurisdicción del Estado de México. Si el inmueble está allá y tú quieres hacer tu convenio de arrendamiento allá, tendrás que utilizar, obviamente, un mediador facilitador de esa jurisdicción. Muy bien. Tenía levantada nuevamente la mano Yadira. No sé si le quiere hacer alguna otra pregunta o se le dejó levantada la mano. Sí, quería hacer otra pregunta. Digo, aunque bien claro ya lo comentó la facilitadora, la mediadora, en relación a la ejecución, ¿no? del convenio de mediación. Pero también es posible la remediación, ¿verdad, Liz? Sí, Poner esa cláusula de la correcto. remediación. Claro, la remediación también es una de las herramientas. Si yo no me quiero ir a juicio, si todavía tenemos una muy buena relación, por una situación, el incumplimiento fue por una situación muy
complicada para el arrendatario, pero que no fue su voluntad, sino que fue una situación de riesgo o una situación que no estaba contemplada, podemos realizar un convenio de remediación, que quiere decir que con respecto al convenio ya realizado, se hace el cambio de circunstancias. Es decir, a lo mejor yo puedo condonarle algunas rentas o en todo caso que me entregue antes el inmueble o a lo mejor conmutar, ¿no? Lo que él me debe por otra cosa y entonces ya, o bien reconocer los adeudos y realizar el reconocimiento de adeudos y pago de los mismos junto con el contrato de arrendamiento. Entonces ahí ya tienes otro movimiento, tienes otra movilidad antes de irte a una situación de cosa justa o un procedimiento judicial. Así es. Ok, y ese convenio pues obviamente tendría otro costo, ¿no? Adicional. Y ok, y cuando decías de revisar el convenio, cuidarlo del tema de la protección de los derechos humanos y eso, en el convenio de mediación se anexa el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Como, entonces también tendríamos que revisar ese contrato para que no tenga algo que se leonino, que no tenga algo que se contravenga con las Claro, disposiciones de derechos humanos. por lo regular lo que hacemos nosotros es préstame tu contrato de arrendamiento, le damos la revisada y te decimos, ¿sabes qué? Esto está fuera de la ley, no me lo permitiría el juzgado ponerlo, y es más, aunque yo te lo registrara, porque te voy a registrar un convenio que sí se lleva a ejecución, ¿qué crees? Que te van a hacer nulo todo el convenio. Entonces, ni es favorable para ti ni para mí, porque a mí como mediador me califican por medio de los convenios que son ejecutados. Es decir, si yo no hice una buena mediación o si yo no cuidé todas esas, se ejecutó un convenio, entonces yo tengo una calificación mala que no me permitirá o que me baja la puntuación para hacer mi recertificación, que es cada 5 años. Entonces, nosotros los mediadores, por ética, sí cuidamos mucho todas estas circunstancias. Una, para que ustedes no se vayan a ejecutarlo. Y dos, para que en caso de que se ejecutara, pues no les vayan a anular el convenio. Ah, ok, muchas gracias. Muy bien. Bueno, una última pregunta de mi parte y tiene que ver con esto que decías acerca de eh, pues de grabar un inmueble como garantía. Pregunta, esto estamos hablando sobre este arrendamiento, pero un contrato de mediación se puede realizar para otros eventos, por ejemplo, para un tema de crédito en compra de bienes inmuebles. Sabemos que en un crédito de compra, en un crédito hipotecario inmobiliario se grava una propiedad, pero evidentemente, pues jurídicamente hablando es un poco complicado, ¿no? Llevarlo a cabo o ejecutarlo, en caso de que el acreditado no pague el crédito. Un contrato de mediación podría ser útil en una situación similar a este caso de compra con medio de un crédito hipotecario, Blanca. Sí, mira, muchas SOFOLES lo que han realizado es que hacen su crédito hipotecario y además hacen un convenio de mediación para la ejecución inmediata. Es decir, no ejecutan la hipoteca, lo que ejecutan es el convenio de mediación. ¿Por qué? Porque es más rápido y es es mucho más redituable porque van a tener el inmueble más rápido que llevarte un juicio hipotecario. Sin embargo, la figura, obviamente, que te da las operaciones de crédito, de instituciones y operaciones de crédito, es pues la hipoteca. Uh-huh. ¿Qué hacemos en el convenio de mediación? Es simplemente pues un comodato, que es esto del préstamo, ¿no? No, perdón, no es comodato. Es esto Mutuo. del mutuo, sí, correcto, del mutuo, donde te dan este préstamo y tienes en garantía el inmueble. Ok, muy bien. Lo que pasa es que obviamente las instituciones, la SOFOL, todo lo que sea cuestión crediticios, pues están registrados bajo como institución de crédito, ¿no? Y tienen esos elementos, por eso se manejan esas figuras. Pero en el caso específico de la SOFOL, sí tienen esta alternativa. Uh-huh. Entonces,
pues así han estado manejando, mientras no, ahora sí que mientras no violen derechos humanos, no hay ningún problema. Perfectísimo. Muy bien. Mari Carmen Guzmán levantó la mano. Ya estábamos por despedirnos, pero a ver, vamos a darle la participación. Mari Carmen, adelante. Mari Carmen. Bueno, no sé si tenga problemas con su audio, quizá. Bueno, Ya, bueno, el audio lo tenía yo apagado, perdón. listo. A ver, una duda. Aunque el convenio se ha registrado en un centro de justicia alternativa, con lo cual adquiere ya la categoría de cosa juzgada, ante el incumplimiento de alguna de las partes, sí será necesario acudir a un juez mediante un juicio ejecutivo para que se obligue a la parte que incumplió, pues, a cumplir. O sea, para que puedas hacer la ejecución del convenio, a fuerza tienes que ir con un juez. Con un juez, ¿verdad? O sea, sí es necesario un juicio ejecutivo. No es juicio ejecutivo, es un juicio de ejecución de sentencia, de vía de apremio se llama. Ok. Por aquí veo algunas anotaciones y sí me gustaría mucho aterrizar un tema. Perdón, Eva, nada más. Adelante. Sí veo aquí que alguien nos comenta que es conciliador, felicitador, pero también es abogado, negociador, ¿no? O colaborativo, como se llama. Es muy importante, y esto, pues sí, perdón, pero sí, soy presidenta del Colegio de Mediadores del Estado de México y buscamos mucho las éticas de los mediadores facilitadores, que si bien es cierto, podemos prestar estos servicios, no hay que confundir cuando soy mediador y cuando soy conciliador y cuando soy abogado. Tiene que haber, aunque es una línea muy delgada en esas tres figuras, tiene que haber un papel importante en la persona y en la ética. Si soy mediador, entonces obviamente ayudo a las partes a llegar a una solución. Si soy negociador, estoy representando o voy a decirles cómo deben de hacer, estoy representando a alguien. Si soy conciliador, bueno, les voy a decir qué tienen que hacer. Y si soy abogado colaborativo, necesito del otro lado un abogado colaborativo con el cual pueda yo hacer la misma negociación. Entonces, no nos confundamos y tampoco confundamos la figura ante las personas, porque sí tiene que hacer una ética profesional de estas tres figuras que son diferentes. Cuando soy abogado colaborativo, soy un negociador y estoy representando a alguien. Cuando soy mediador, estoy ayudando a que las partes se pongan de acuerdo. Yo no doy ningún consejo ni digo lo que tienen que hacer. Cuando soy conciliador, sí les digo qué tienen que realizar, cómo lo tienen que realizar. ¿Okay? En la mediación puede entrar como abogado colaborativo la persona, pues obviamente los que ya son mediadores sabemos perfectamente que a veces los dejamos entrar, pero no pueden participar en la mediación, porque quienes participan en la mediación obviamente son los interesados. Y si estamos representando a alguien, podemos hacer una mediación siempre y cuando tengamos nosotros esas facultades de ¿qué? De decisión. Entonces, sí es muy importante que esto, pues lo tengamos muy claro, los papeles que podamos hacer, las personas que tienen todos estos títulos, pero que hay una línea delgada de ética, ¿no? Y esa ética debe de ser cuando yo soy mediador, estoy solamente, ¿para qué? Para darle esta fe, legalidad, esta situación de ayuda entre las partes para quedar de acuerdo en algo que además conocen, por eso es voluntario, por eso es confidencial todo lo que se tiene en estos convenios, por eso yo soy neutral e imparcial y además a todos trato por igual, que es la equidad, y por último, bueno, les doy la facilidad de que sean en el lugar que ellos se sientan mucho mejor o que seamos muy flexibles, que se pueda hacer firma de convenio en cualquier otra situación o, en su caso, un proceso de mediación. Creo que con esto sería más que suficiente para que ustedes tengan una amplia visión. Si les interesa, ahí están mis datos. De todas maneras, estamos en la página del Colegio de Mediadores del Estado de México para servirles.
Y cualquier otra duda, estoy a sus órdenes. Pues Muchísimas gracias. Gracias, Blanca. Blanca. Muchas gracias. Muy interesante, muchas gracias. Bueno, pues los invitamos a que sigan participando en Gracias, Blanca. los webinars, las capacitaciones que nos brinda UPIN, Unión de Profesionales Inmobiliarios de México, que bueno, estamos teniendo participaciones muy importantes, muy interesantes como esta que nos trajo Blanca, y bueno, pues que quienes no se han afiliado a la organización lo hagan. Tenemos, además de estas capacitaciones, pues muchos otros beneficios que brindarles. Excelente tarde para todos. Gracias por su participación. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.